Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar con todos ustedes a través de este medio y de esta forma con esta serie que hemos titulado Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Cuán importante que podamos conocernos, porque en la medida que nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, de qué cosas debemos cuidarnos, qué cosas debemos profundizar o afianzar en nuestra vida, y que ello nos va ayudando a que nuestra identidad cada día se vaya consolidando. Una identidad como hijos del Eterno, como guías en su momento también, como embajadores del reino, como dice la palabra, como instrumentos de reconciliación. Pero también en todas las áreas donde tenemos alguna responsabilidad, como hijos, como esposos, como hermanos, como padres. En cada una de estas áreas, saber cómo conducirnos, cómo actuar es sumamente importante. Y de esta manera, en esta oportunidad, quisiera tratar el tema bendice mi voluntad. Bendice mi voluntad. Cuando hablamos de el ser humano, es importante tomar en consideración que al ser creado, el Eterno nos dio un hermoso regalo como lo es el libre albedrío. Poder ejercer la voluntad es lo más preciado. Pero ¿de qué manera ejercemos esa voluntad? Es sumamente importante. Poder hacerlo de forma correcta o incorrecta siempre trae una consecuencia. A veces puede ser una decisión, a veces simplemente puede ser una reacción. Pero el asunto es que hay palabras o acciones que empiezan a mostrar lo que dentro de nuestro corazón hay, qué es lo más profundo que existe allí, qué es lo que los puede dominar o guiar en un momento dado. Por ende, vemos en la palabra que cuando el hombre falla y peca atentando contra los principios del Eterno, en la Escritura vemos que la palabra dice que ahora el hombre es como uno de nosotros. Sin embargo, en otras oportunidades que hemos estudiado esta cita, vemos que la Escritura no dice eso. La Escritura, luego de que el hombre falla, la palabra dice, ahora el hombre se ha independizado y él determina qué está bien o mal de acuerdo a su criterio. Quiere decir que ahora, basado en un criterio del cual ignoramos el fundamento y la base de dónde se origina, el hombre empieza a definir lo bueno y lo malo. Y dentro de esa definición, para actuar, hay algo que es el autoengaño. A veces no somos honestos con nosotros mismos, producto de que queremos hacer o decir algo que es más fuerte que nosotros y nos domina. Y de esta manera empezamos como que a disfrazar las cosas. En este sentido, todo ser humano en la vida ha sido como que sacudido por deseos y anhelos que lo llegan a dominar. Son aquellas cosas que guían. Cosas o personas que llegamos a amar por diversos motivos para que ese criterio valide lo que la persona está haciendo en favor de ello. Esto nos muestra que cuando una persona desea, ama o quiere algo, indistintamente cuál sea el motivo, siempre va a encontrar algo que lo valide. Basado en ese criterio que está fundamentado en ese deseo, en ese anhelo de los sentimientos y emociones, siempre su criterio va a validar, siempre van a actuar en favor de ello. De allí que la persona es dominada por esto que anhela y que pudiera ir contra la voluntad del Eterno e incluso contra su propia paz. Pero el sentimiento y la emoción es tan fuerte que puede superar lo que esto le pueda originar. Y más allá de lo que origine, se mantiene constante en ello. Pero la persona en este sentido prefiere eso que desea, que anhela,
por lo que aporta a su corazón, por lo que aporta a sus sentimientos. La gente se enfrasca o se apega a personas o a cosas por lo que representa para sí mismo, por la forma como lo define, como lo ve. Y recordemos que la mala inclinación, el Yetzer Hará, utiliza la imaginación. Y empezamos a crearnos como esas películas para contrarrestar lo que nuestra conciencia nos dice, guiado por el Neshama. Cuando empezamos a ver que la palabra nos dice una cosa, pero por el otro lado, el Yetzer Hará, vestido de bondad o disfrazándose de bondad, empieza a crearnos películas para no sentirnos mal y poder seguir con aquello que queremos. Cuando la vida la empezamos a ver a través de los sentimientos y de las emociones, somos propensos a errar en el camino. Luego de que hemos errado, entonces empiezan estas consecuencias y nos hacemos preguntas que pudiéramos definir hasta como absurdas, porque actuamos en medio de la ceguera y guiados por los impulsos pasajeros de los espejismos que nosotros mismos nos creamos a través del Yetzer Hará para no sentir culpa y para mantenernos en aquello que anhelamos, asumiendo que el Eterno bendijo nuestra voluntad. Y es así como hemos querido titular este tema: bendice mi voluntad. Pero cuando vamos a la Escritura, y de allí lo importante, la Escritura, lo que dice nuestro Padre Celestial, más allá de lo que decimos nosotros, en Devarim o Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 y 6. Devarim, capítulo 6, verso 5, Devarim, capítulo 6, versos 5 y 6, dice la palabra: y amarás a Adonai, y amarás a Adonai. Hay que amarlo. Tú, Elohim. O sea, no solamente tenemos que amarlo por lo que Él es, nuestro Padre, sino también por lo que representa, nuestro Elohim, nuestra autoridad. Y la forma de amarlo por lo que es y por lo que representa, de acuerdo a la Escritura, debe ser de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. De toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice luego: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando vemos la Escritura que nos dice la forma de amar al Eterno con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, lo vemos en su momento también hablando el Mesías, que aquel que no deje padre, madre, hijo, esposos por mí no es apto para el reino. Vemos que los sentimientos y las emociones, que son decisiones que tomamos, sean buenas o malas, no pueden estar por encima de los principios que establece el Eterno. Aquello que me pueda llegar a mostrar alguien o decir o profetizar debe estar alineado a la palabra. La palabra es la que va a validar aquello que se dice. Si algo que se establece o se quiere establecer va contra estos principios, hay que descartarlo. El gran problema es que pudiera ser que aquello que nos están diciendo es agradable a nuestro corazón. Lo que nos están profetizando puede ser algo que dentro de nosotros anhelamos o queremos. Puede ser basado en los sentimientos que nosotros podemos generar producto de lo que nos están diciendo, y eso nos crea un espejismo muy enorme que no podemos controlar y nos enamoramos de esa profecía, nos enamoramos de lo que nos dijeron, de la visión o del sueño. Y eso trae como resultado que empezamos a transitar por un camino incierto. Por eso es que la Escritura establece en los Salmos que si quitamos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Solo aquel que puede controlar estos sentimientos para caminar conforme al Eterno será el que tome las decisiones correctas. Solo aquel que decida dominarlo. Por eso dicen los sabios que el mayor
hombre o el que se puede definir como un gran conquistador es aquel que domina sus emociones, es aquel que se conquista a sí mismo. Y eso es importante tomarlo en consideración, porque dentro de nosotros hay un mundo interior que muchas veces no nos damos a la tarea de poder descubrir y conocer. Y a pesar de que hay personas que puedan tener mucho conocimiento y puedan expresarlo y decirlo, sin embargo siempre las emociones y los sentimientos les juegan malas pasadas. Y es porque no hemos concientizado la escritura. Es porque esa palabra no se ha implantado, no se ha remarcado en nuestro ser. Cuando esa palabra ha sido implantada y tenemos revelación de ello y de allí lo que conocemos como Da'at, entonces vamos a caminar en ello más allá de los sentimientos y de las emociones. Esto puede ser muy bonito, me puede gustar, me crea pajaritos en la cabeza, siento mariposas en el estómago, pero la palabra me dice esto. Y eso es lo correcto a pesar que dentro de mí exista la oposición. Oposición que viene de la inclinación al mal, que desea que erremos, porque el objetivo del Yetzer Hara es sacarnos, es apartarnos del camino y destruir al ser humano. El asunto es que en la medida que una persona tiene más conocimiento, la forma de seducirlo no va a ser tan básica, no va a ser tan sencilla. La manera como el Yetzer Hara puede envolver o seducir a alguien que está comenzando en la escritura no será de la misma magnitud en alguien que tiene años, que conoce la palabra y que de alguna forma tiene cierta percepción de las cosas. Hay que como que disfrazárselo y enmascarárselo muy bien para que la persona caiga en ello. Y allí es donde debemos desarrollar discernimiento y un oído espiritual que sea sensible a la voz del Eterno. Por eso es que la palabra nos dice en Proverbios capítulo 25, verso 15, Proverbios 12, verso 15, Proverbios 12, verso 15, dice la Escritura, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Cuántas personas en su opinión se sienten en lo correcto? Muchas veces vemos personas que para ellos es más importante tener la razón que tener la verdad. Porque asumir la verdad les genera conflictos emocionales, tener que depurar lo que sienten, tener que dominar los sentimientos. Es evidente que es una persona que no tiene dominio propio, es una persona que no ha aprendido a controlarse. Y por lo tanto, los apegos no solamente reflejan lo conectado que estamos con algo, con alguien. El apego se ve cuando no tenemos la capacidad de dejarlo, cuando no tenemos la fuerza para romper con aquello que nos está arrastrando, porque nosotros mismos nos dejamos arrastrar. Y es que tenemos la capacidad de crearnos lindas historias de cosas que son evidentemente torcidas, que no están bien. Es como cuando le decimos a alguien, esta persona no te conviene, y la otra persona, es que tú no sabes, es que tú no lo ves, es que tú no entiendes, es que yo sí lo conozco, es que yo sí creo, esto, lo otro. Y la gente empieza a argumentar tantas cosas que la misma palabra dice que el Eterno nos da toda la escritura para derribar esos argumentos, para derribar esas fortalezas que se crean en nuestra mente. Y todo esto debemos llevarlo cautivo a la obediencia al Mesías. Pero pareciera que todas estas citas se pierden en medio de ese laberinto emocional que la persona vive y empieza a vivir desconectado de su verdad para entonces asumir una realidad que es muy subjetiva, que es muy pasajera. Por eso hablamos de espejismos. Y estas personas viven estos episodios.
En algún momento considero que todos hemos vivido episodios como estos. Nadie es infalible para asumir que siempre ha caminado de forma correcta, que nunca ha sido sucumbido por los sentimientos o por las emociones, o que en algún momento siguió un sueño, una visión, una palabra, una profecía que no era la correcta, pero le pareció correcto y caminó en ella a pesar de que no se entendía. Y eso nos ha pasado a todos. Lo importante es cuánto tiempo podemos mantenernos en ese espejismo. Si buscamos la verdad, más allá de lo que nosotros queremos, o sea, si buscamos la verdad sin predisposiciones, sin ir con una idea preconcebida, el Eterno nos puede hablar. El problema es que el camino del necio es derecho en su opinión. Y por lo tanto, como es derecho en su opinión, ¿cómo puede pensar que está equivocado? La escritura en Números, capítulo 22, Números 22, verso 12 al 20, y luego el verso 22. Números 22, versos 12 al 20, y luego el verso 22. Dice la escritura: Entonces dijo Elohim a Balaam: No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Vemos aquí la orden del Eterno: no vayas con ellos. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: Volveos a vuestra tierra, porque Adonai no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: Así dice Balac, hijo de Zippor, te ruegue que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Eterno mi Elohim para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Eterno. Y vino Elohim a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Dice luego: Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Vemos en la palabra que siempre hay cosas que generan en nosotros puntos de quiebre. O sea, la insistencia, la perseverancia de alguien puede doblegar lo que una persona pueda tener como concepto o como posición. Alguien que dice: yo tengo esta posición, la insistencia, la perseverancia del otro puede influenciar en su vida cuando dentro de sí hay sentimientos escondidos, cuando hay deseos que están allí ocultos. Miren que el Eterno le dice al principio: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Balaam los despachó y le dijo: yo no voy a ir. Y Balac envió otros mensajeros de mayor rango, con mayores ofrecimientos, y él les dice, miren lo que le dice: así me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Eterno. O sea, yo no puedo hacer cosa grande ni chica. Pero miren lo que dice luego: bueno, les ruego entonces que reposen aquí para ver qué me dice el Eterno otra vez. Si ya el Eterno le había dicho: no vayas, ¿por qué tú tienes que buscar una segunda opinión? Si ya el Eterno estableció algo y en él no hay sombra de variación, y el sí, sí, y el no es no, ¿por qué ahora decir: yo voy a ver qué me vuelve a decir el Eterno? Ya es una persona que está buscando la aprobación de algo que dentro de sí quiere hacer. Ya está buscando qué cosa lo justifica, lo valida. Y este tipo de persona, al momento de querer tomar una decisión,
siempre se va como que a recostar o a buscar a aquellos que pudieran pensar como él, para buscar la respuesta que desean oír, que es la aprobación de otros para no sentirse tan mal. Y eso le dé cierta paz emocional para emprender lo que quieren. Esta persona ya había sido seducida, esta persona ya en su corazón estaba tener la posición y las riquezas que le ofrecieron. Lo único que se estaba autoengañando, como muchas veces el ser humano lo hace. Y en este caso, él empieza a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que me vuelve a decir el Eterno. ¿Y acaso el Eterno va a cambiar de opinión? Vemos luego que él se va con ellos. Pero mira que le dice, bueno, levántate y ve con ellos. Es como cuando alguien le pide permiso a otra persona, mira, puedo ir, insiste tanto, que se cansa y dice, bueno, sí, vete. Pero ese vete no significa que yo esté de acuerdo. Significa que yo lo estoy permitiendo. Y una cosa es la voluntad perfecta del Eterno y otra cosa es lo que Él permite porque tú quieres, porque tú perseveras en ello, porque te tapas los ojos, porque cierras los oídos para no prestar atención a la voz del Eterno, porque la voz interna de tu deseo es más fuerte, porque te domina, porque tu corazón es el que te está impulsando a hacer lo que haces. Y eso va a hacer que cualquier cosa que sea diferente a lo que tú estás pensando, lo rechaces como mecanismo de defensa, a pesar de que hay una voz interna por allí bajita que te está diciendo, te estás equivocando. Pero esa voz no la queremos oír. Queremos oír la otra, la que nos anima, la que nos motiva, la que pinta los pajaritos en el aire, la que crea los espejismos, las historias bonitas. Y esa es la que queremos y estamos cayendo en el juego más peligroso que pueda haber. Darle la espalda al Eterno. Creer que somos sabios en nuestra opinión. Y de esto no se escapa personas que tienen mucho conocimiento, personas que son líderes, personas que dicen conocer a profundidad X o Y o tener años en el camino del Eterno. Porque todos tenemos el Yetzer Hara. Todos tenemos la mala inclinación. Que hay personas que la conocen y saben cuáles son los límites que no deben pasar es otra cosa. Y hay personas que conocen el Yetzer Hara, conocen todo esto, pero lamentablemente en su vida hay un vacío. Y esas carencias y esas falencias desean llenarlas. Y cuando esas carencias existen, cuando esos vacíos hay en la persona, y más cuando son sentimentales o afectivos, dominan por completo. Nada más difícil que alguien que está enamorado o conectado emocional o sentimentalmente con alguien y decirle a esa persona no te conviene. Es más fácil mover este planeta y hacer que se pare el sol, que esa persona diga, oye, tienes razón, no me conviene, voy a hacer como tú dices. Eso es muy difícil. Difícil porque ya la persona está comprometida con ese sentimiento. Ya la persona tiene un apego. Ya la persona está enamorada y fascinada de la otra persona. Se enamoró, se fascinó, se conectó con todo aquello que no tenía. Y para esa persona es lo perfecto, es lo ideal. Ahora, ¿esa será la verdad del Eterno para su vida? Todas las bendiciones del Eterno no llenan en tristeza. Todas las bendiciones del Eterno van en perfecta paz. Y no puede haber algo que tú vayas a tomar como decisión que sea bueno cuando te aleja de la verdad. Siempre he dicho que cada decisión que tomamos debemos evaluar si esa decisión nos acerca o nos aleja del Eterno. Y en función de ello, entonces decidir. Pero más allá de lo que yo pueda ver en alguien o en algo, la verdad debe ser mi brújula.
La verdad debe ser mi guía, porque la Torá es la lámpara a nuestros pies, al menos que le demos una patada a la lámpara. Ahí sí tenemos problemas. Vemos que la ira del Eterno se enciende porque Balaam fue. Pero porque fuera no significa que el Eterno lo aprobó. Lo permitió, que es sumamente complejo por las consecuencias que ellos traen para la persona y que la persona no está viendo. Hay otro caso en la Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 4 al 7. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versos 4 al 7. Dice la Escritura: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Eterno. Y dijo el Eterno a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos acá que ellos tenían el deseo de ser guiados. Y miren que lo que están planteando pudiera ser visto hasta cierto punto como: oye, está bien, es correcto, ellos quieren tener un guía y están diciéndole que Samuel ha envejecido. O sea que entre comillas tenían como que un buen sentir o un buen proceder al momento de querer tener a alguien que los guíe. Pero ignoraron o llegaron a obviar algo que no debían. Y es que Samuel no era su guía. El Eterno era su guía. Samuel era un vocero, un instrumento, no el Eterno. Y siendo el Eterno de donde emana el camino, la verdad, la vida, todo, Samuel simplemente se encargaba de dar a conocer lo que el Eterno quería para el pueblo. Por lo tanto, Samuel era el vocero o el interlocutor del Eterno, mas no el guía principal. Ellos colocaron la mirada más bien como que en Samuel. Y viendo que Samuel envejecía y que sus hijos no andaban en sus caminos, y ellos pudieron utilizar eso como algo que valide lo que ellos están pidiendo, querían un rey, cuando ya tenían un rey, que es el Rey de Reyes, el Eterno. Y miren lo que el Eterno hace cuando Samuel toma la mejor decisión. Oró al Eterno. Pero Samuel también fue obediente. Porque dice la palabra que oró al Eterno y el Eterno le dijo: oye la voz del pueblo y lo que ellos te digan tú lo vas a hacer. Porque ellos no te están desechando a ti. Y era verdad, ellos no están desechando a Samuel. Ellos lo que le están diciendo: va a llegar un momento en que te vas a morir y ¿quién nos va a guiar? Porque ya tú estás envejeciendo y tus hijos no andan en tus caminos. Entonces vamos a quedar solos. Pero, ¿cómo que solos? Cuando vemos a lo largo de la historia cómo el Eterno ha guiado a su pueblo, los milagros, los prodigios, todo lo que ha hecho. Pero cuando una persona se adapta a este mundo y es seducido por este mundo, y lo que este mundo establece para él se transforma en una referencia, esa va a ser su guía. Y esto fue lo que pasó. Todas las naciones tenían un rey, ellos no. Y siendo Samuel el que los guiaba aparentemente y ya no iba a estar, entonces querían hacer lo que las demás naciones tenían, un rey. Y eso trajo como resultado el establecimiento de alguien circunstancial, un líder emergente, producto de no mantenerse fiel al Eterno, y al desecharlo, entonces ocurrieron en este grave error. Problemas dentro del pueblo, problemas dentro de hombres, problemas dentro de líderes que lamentablemente
se creen sabios en su propia opinión. Qué lamentable es cuando nosotros vemos a alguien empeñado en hacer algo que sabemos las consecuencias nefastas que eso trae. Es como el padre que ve al hijo que va a cometer un error o que por el camino que va no es el correcto, porque ya el padre lo transitó, ya el padre vivió eso, el padre también estuvo en esa adolescencia, estuvo en esa edad, cometió sus errores, también tiene esas malas experiencias. Y eso lo hicieron construirse y crecer como persona y ahora como padre. Y basado en todo ello trata de evitarle el dolor a este hijo. Pero lamentablemente el hijo no entiende. El hijo simplemente dice, tú no sabes, papá, es que tú no entiendes, es que tú eres anticuado, es que yo soy el que sé, es que esto es más moderno, se echan a reír. Prácticamente es como que si se burlaran del propio padre. Y eso es lo que trae las grandes consecuencias. Cuando la persona se cierra todo y simplemente camina como los caballos de carrera enfocado en el frente y no ve para los lados. Y de esta manera, con una visión en túnel, se enfoca en lo que tiene de frente, lo que desea. No hay consejo, no hay reflexión, no hay orientación que le haga cambiar de parecer. Solamente el error y sus consecuencias es la que puede ayudar a que la persona rectifique si aprende de esa lección. Si no, serán muchas lecciones las que va a tener que vivir para poder despertar y tener conciencia. Y por lo tanto vivirá muchas pruebas en la vida y unas más fuertes que otras, dejando grandes cicatrices por no abrir sus ojos para caminar en la verdad. Y yo he visto tantos casos a lo largo de la historia, como líder, como creyente. Los vi como creyente en personas que actuaban de forma indebida, pero también lo vi siendo líder. Cuando en el liderazgo, personas que iban a pedir consulta, orientación, me planteaban una situación o me planteaban algo que estaba pasando producto de que la persona quería casarse o quería tener una pareja. Y cuando uno empezaba como que a evaluar la relación o la pareja, uno decía, pero es que esto no tiene sentido. Esto no tiene, como dicen por ahí, ni pies ni cabeza. Pero la persona no, es que sí, porque es bueno, que el Eterno que me lo mostró, que yo pedí una señal y pasaron 2 palomas para la derecha y pasó un burro hacia la izquierda y eso fue lo que yo le pedí, por lo tanto creo que es así. Y ahí es donde está el grave error. Así como la palabra nos dice, ¿no? En el Salmo capítulo 32, verso 9. Salmos 32, 9. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay personas que se colocan esto para no ver la verdad. Es muy duro la verdad. Y cuando están estos sentimientos en medio de ello, es más fuerte todavía. Y aquí solamente toca lo que yo siempre he dicho. Factor tiempo. El tiempo mostrará el grave error. Lo único que con ello también las consecuencias. Dice la Escritura en los Salmos 106, verso 10 al 15. Salmo 106, verso 10 al 15. Salmo 106, 10 al 15. Vemos también en la Escritura lo siguiente. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y exigieron al Eterno en la soledad. Otras versiones dice, tentaron al Eterno. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió también mortandad sobre ellos.
Vemos en este caso cómo el pueblo dice que fue salvado, rescatado del enemigo, cómo vieron a los enemigos ser cubiertos por las aguas, que no quedó ninguno de ellos. Dice que creyeron a sus palabras, cantaron su alabanza. Todo esto en relación al pueblo cuando salió de Egipto y las alabanzas que se hicieron y todo lo que pasó. Pero miren lo que dice luego. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. ¿Cuántas cosas tienen que pasar en la vida del hombre para tener siempre presente al Eterno? Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Dice, se entregaron un deseo desordenado en el desierto y empezaron a pedirle, exigirle al Eterno cosas y el Eterno se las dio. ¿Eso es lo que ustedes quieren? Ok, perfecto, se los doy. Pero dice, envió mortandad sobre ellos. Este tipo de situaciones siempre las vemos. Y lo más difícil, lo más complejo, es cuando los sentimientos están envueltos. Cuando los sentimientos y las emociones están allí a flor de piel, oír algo diferente a lo que se quiere es muy duro, es muy difícil. Hay personas que, viendo lo que está sucediendo, pueden dar consejos y decir esto no es así, esto es incorrecto, y mañana hacen lo que estaban viendo mal. En este momento, de este lado de lucidez, que no tengo yo los sentimientos envueltos, veo a alguien caminando basado en sus sentimientos y veo el error. Y trato de orientar y de aconsejar. Pero cuando soy yo el que está envuelto en esos sentimientos, no me doy el mismo consejo. Yo no me doy esa misma lección de vida, porque ahora soy yo el que camina basado en los sentimientos. Y mañana termino aprobando y aplaudiendo lo que la otra persona hacía y que yo llegué a condenar. Hasta ese punto llega el ser humano cuando los sentimientos los dominan. Qué difícil, qué duro es. Y como dice Pablo, a veces la verdad, al ser mostrada de esta forma para evitar un daño, porque hay un aprecio, una estima, cariño, hay amor hacia estas personas, dice la Escritura, y lo dice Pablo, me hice enemigo de ustedes por decirle la verdad. Hay personas que se hacen enemigos de nosotros, que dan la espalda, como dicen por ahí, cortan palito y se van. Chao. Simplemente porque no apoyaste lo que yo quería, lo que yo deseo, lo que yo amo. Pero ¿cómo apoyar algo que está mal? Si mañana esa persona falla, porque va a fallar y va a caer, después me va a decir a mí, oye, ¿tú no llegaste a ver algo? Y que yo le diga, bueno, yo sí lo vi, pero oye, es que yo te vi tan alegre, te vi tan contento con esa muchacha, con esa mujer, y tú decías que era una mujer virtuosa y veías tantas cosas buenas en ella, que, ¿cómo te decía que no? Si te vi tan ilusionado. Oye, pero si sabías que estaba mal, ¿por qué no me lo dijiste? Eso mañana te lo pueden llegar a reclamar. Y eso pasa más en el caso de las mujeres. ¿Por qué? Porque la parte afectiva en la mujer tiene una predisposición a dominar mucho más que en el hombre. La mujer se conecta con todo su ser en aquello que quiere. Y eso es lo duro de todo esto. Porque al envolverse de esa manera no mira para ningún lado, ni acepta nada, ni ve ni quiere ver. El Eterno en su voluntad permisiva otorga aquello que la persona desea y esfuerza para lograrlo, guiados por ese corazón al querer forzar las cosas, al punto que se inventan impedimentos y obstáculos. Ese es el diablo que se opone, esa es la gente, ese es no sé qué, ese es el que me tiene envidia, y empiezan a crearse enemigos imaginarios, cuando en verdad va por el camino incorrecto, simplemente porque desean alcanzar lo que anhelan. Cuando una persona está apegada a lo que ama o desea hacer, su determinación hace que el Eterno permita
como Balaán, como el pueblo cuando pidió rey. El Eterno lo permitió, pero no lo acepta, ni lo aprueba o no está de acuerdo con este tipo de situación. Esto produce grandes pérdidas, tanto espirituales, económicas, físicas, de todo. De todo. Porque cuando tú te desvías del camino, vas a vivir las consecuencias de desviarte. Y se debe tener mucho cuidado, porque entonces después empezamos a hacernos preguntas incoherentes. Oye, ¿y qué pasó? Cuando es evidente que si hubieras obedecido a la palabra y no dominado por los deseos, hubieras hecho lo correcto y no estarías pasando ahora por la crisis y el conflicto que estás viviendo. La palabra siempre lo establece, que debemos buscar la paz y seguirla. Y lamentablemente la gente no presta atención a ello. Por eso es que el mismo Eterno, a través de Pablo, orientando y enseñando a la gente en Éfeso, en el capítulo 4, verso 17 al 18, Efesios 4, verso 17 al 18, dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Adonai, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Un corazón blando y abierto al mundo y a sus deseos, y un corazón endurecido para el Eterno y para su palabra. Personas que dicen amar el Eterno y tener la Torá, pero andan en la vanidad de su mente. Andan con un entendimiento entenebrecido, confundidos, enredados. Y cuando esto es así, ¿cómo podemos pensar que está bien y que es del Eterno? Y por eso dice la Escritura, ajenos a la vida del Eterno, por la ignorancia que hay, porque eso es parte de la ignorancia. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Dice la Escritura en Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, verso 11 al 13. Zacarías 7, versos 11 al 13. Pero no quisieron oír. Otra versión dice, no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Adonai de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Adonai de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Adonai de los ejércitos. Estas son las citas que nos sacuden. Porque el Eterno en su palabra no trata de mostrarnos lo bonito, lo agradable, lo espectacular de un líder, de un pueblo. Muestra tanto lo bueno como lo malo para que nosotros tengamos conciencia que como seres humanos podemos cometer los mismos errores o peor que aquellos que estamos viendo. Pero lamentablemente el ser humano es el único animal que tropieza 2 y 3 veces con la misma piedra y termina abrazado con la piedra y enamorado de la piedra. Dice la Escritura, no quisieron oír. Trata de darle un consejo a alguien que tiene los sentimientos involucrados, que está con una persona que no le conviene, para que veas cómo reacciona. Inmediatamente se llena de rabia, cómo es posible, que no sé qué, grita, se desespera, porque no le estás diciendo lo que quiere, porque no lo apruebas. ¿Y cómo aprobar algo que es evidente que está mal? Y eso nos pasa a todos. Nadie está exento de ello. Y uno dice, pero ¿cómo se equivocó? ¿Cómo puede caminar? Como yo me equivoqué, como yo también caminé, y como otros se equivocaron, y como otros caminaron. Lo importante en todo esto es, ¿cuándo vas a despertar?
¿Cuándo vas a disipar el espejismo? Y tú estás inflando un globo en medio de un lugar lleno de alfileres. En un momento se te va a explotar. Dice la Escritura, antes volvieron la espalda. Le dieron la espalda. Taparon sus oídos para no oír, o sea, para no obedecer. Y dice la Escritura, pusieron su corazón como diamante. Lo endurecieron. El diamante es algo muy procesado, muy tratado, tiene muchos cortes para tener mayor valor. Bueno, procesaron ese corazón, lo prepararon para soportar los ataques de todo el mundo, y al que no le gusta simplemente lo quito de mis contactos y los bloqueo. Al que no está de acuerdo y al que no le parece que yo viva mi espejismo en este cuento de fantasía de Walt Disney, simplemente ya no lo trato, ya no le hablo, lo saco del grupo, no está en mis contactos, lo bloqueo y que se muera. Ya no tengo nada que ver con ello. Esa persona para mí no existe, porque yo quiero vivir mi mundo de fantasía. Porque este espejismo para mí es más cómodo, por lo que me gusta, por lo que me aporta. Dice que hasta el Eterno por medio de los profetas les habló. Pero mire lo que dice al final. Aconteció que así como el Eterno clamó y no lo oyeron, también llega un momento en que la persona se da cuenta del error y cuando clame, el Eterno no lo va a oír. No creo que debamos llegar hasta ese punto para poder despertar y darnos cuenta que estamos caminando por la vía que no es. Miren lo que dice Deuteronomio 29:19. Deuteronomio 29:19 es una cita que me impactó mucho cuando la compartía con mi esposa, porque estudiando este tema, fue impactante cuando me comenta esta cita, porque inmediatamente uno ve que es como un espejo para todos nosotros. Si nosotros no aprendemos a vernos en esto y no aprendemos de ello, ¿cuándo vamos a aprender? ¿Cuándo vamos a madurar? ¿Cuándo vamos a crecer? Vamos a seguir como niños cometiendo errores que no son. Personas que a cierta edad cometen ciertos errores como un adolescente. O sea, yo entiendo de alguien de 15, 16, 17 años que en esa euforia hormonal y todos esos cambios y todo eso, piensa que se las sabe todas y que este es el príncipe de mi vida y este es el hombre que viene en el caballo blanco y una serie de cosas, y se llena de tanta ilusión. Es un adolescente. Adolece de conocimiento, de sabiduría, de experiencia. Pero es que este tipo de acciones no tiene edad. 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Y la gente puede incurrir en este error. O sea, no hay un límite. No es que, bueno, cuando ya yo supere tal edad, ya va a pasar. No. A veces se habla de personas, y sobre todo de los hombres, que dicen, bueno, va a entrar en la crisis de los 40. No, hay crisis a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, porque mientras que el hombre no trate con su alma, mientras que no renovemos la mente, mientras que no tengamos una relación íntima con el Eterno, mientras que el Eterno no sea lo más importante para nuestra vida y la prioridad, vamos a seguir cometiendo errores. Devarim o Deuteronomio 29. Devarim o Deuteronomio 29, 19, dice la Escritura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Yo he leído mucho la Torá, he leído mucho las Escrituras, es más, está en Devarim, está en la Torá, cosas que estudiamos y todos los años vamos remarcándolo y reforzando todo esto.
Y mientras más uno la estudia, más cosas aporta a nuestra vida. Y preparando este tema, esta cita me impactó muchísimo. ¿Cómo oír las palabras de una maldición y la persona se bendiga en su corazón? Esto es de maldición y es tanta mi ceguera, es tanta mi necedad que yo digo, no, yo estoy bendecido, no me va a pasar nada, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor me guía por senderos espectaculares y esto va a pasar bien y yo reprendo y revoco y no sé qué. O sea, no se entiende. El Eterno te está diciendo estas palabras de maldición y que tú digas, yo las voy a bendecir en mi corazón. Y aparte de eso, dice la Escritura, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. ¿Cómo tú puedes tener paz en esa actitud? Cuando tú andas en la dureza de tu corazón, la dureza no te permite aceptar y reconocer nada. Tú no puedes tener paz en esa situación. El problema es que el Eterno nos habla de muchas formas y no las queremos ver. Solamente queremos ver aquellas que justifican lo que yo sí quiero. Si esta persona me conviene, que se apague el televisor. Se apagó el televisor, ¿viste? Me conviene. Ahí está. Esa es la voluntad del Eterno. Y ya no piden más. Ya esa es la señal absoluta. Eso es como si se hubieran abierto los cielos y hubiera bajado la Shekinah. Cuando la persona se quiere autoengañar, se autoengaña. Cuando la persona quiere caerse a mentiras, a sí mismo lo logra. Pero es imposible que suceda esto cuando dice, al oír las palabras de esta maldición, la persona se bendice en su corazón. O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, como dice el refrán. Tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón. Solo alguien insensato puede llegar a pensar eso. Pero sucede. Dice la Escritura en Malaquías capítulo 2, verso 2. Y si aquella cita me impactó, esta me terminó de dar el golpe. Con esta sí que colapsé, con esta sí me dio de todo. Porque esta cita viene como que a complementar aquella, como para terminar del Eterno tratar con uno y terminar de sacudirlo, estremecerlo, para que te diga, oye, despierta, ¿qué te pasa? Malaquías capítulo 2, verso 2. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Adonai de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, aunque las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. O sea, yo voy a maldecir vuestras bendiciones, aunque ya están malditas por lo que tú hiciste. Y yo siempre he visto de personas que han dicho, no podemos maldecir lo que está bendito. En nosotros no está la potestad, pero en el Eterno sí. Y nosotros no está maldecir aquello que el Eterno ha bendecido, como el Eterno se lo dijo a Balaam. Tú no puedes maldecir a un pueblo que yo bendije. Pero esa potestad sí está en manos del Eterno. O sea, el Eterno sí puede revertir lo que ha establecido. Y dice, maldeciré vuestras bendiciones. Mi pregunta es, ¿qué futuro puede tener alguien caminando fuera de la bendición? ¿Cómo pensar que lo que emprenda sus manos va a estar bien cuando le da la espalda al Eterno para seguir sus sentimientos? Para seguir lo que desea. Es que yo quiero irme para este país, yo quiero irme para esta ciudad, es que yo quiero
este trabajo, es que yo quiero mudarme de esta casa, es que yo quiero comprar esto, y lo que se nos mete en la cabeza y nos aferramos a ello con una firmeza tal que si así fuéramos con las cosas del Eterno de firmes, nuestro camino sería maravilloso. Si fuéramos tan firmes y defendiéramos la verdad como defendemos estos espejismos, el nivel espiritual sería súper elevado. Pero lamentablemente no es así. Veamos en Hechos capítulo 16. Hechos 16, versos 6 al 10. Hechos 16, versos 6 al 10. A ver, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que el Eterno nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Pablo está llevando este mensaje a diferentes comunidades fuera de Jerusalén. Y llevando este mensaje hacia las afueras y queriendo ir a ciertos lugares, así como Frigia, como Galacia, dice que el Espíritu se los prohibió. Y a pesar de que es un buen motivo, van a llevar la palabra. Cualquiera hubiera dicho, ese es el diablo que no quiere llevar la palabra, porque hay que llevar la palabra, hay que liberar al cautivo, hay que predicar, hay que ganar las almas. Un momento. Esa puede ser una buena motivación, pero fuera de la voluntad del Eterno. Puedes tener todos los elementos que lo justifiquen, estás llevando la palabra, pero ¿es la voluntad del Eterno? El Eterno quiere que vayas allá y lleves la palabra a ese lugar. Eso es lo que debes tomar en consideración. Porque dice que atravesando estos lugares, el Espíritu se lo prohibió. Dice, le prohibió hablar la palabra en Asia. No fue el diablo, no fueron los demonios, no fue nadie. Fue el mismo Eterno a través del Espíritu de Santidad. Pablo no forzó nada. No empezó a buscar una gran variedad de recursos literarios y de palabras y de citas que se sabía más que de memoria para confrontar aquello que le estaba impidiendo ir a Asia. No, él se dejó guiar. Ah, por aquí no es, ok, yo sigo. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero tampoco se los permitió. Aquí es, tampoco me quedo y yo sigo. Porque uno debe ir al lugar de asignación donde el Eterno ha establecido los recursos para que tú cumplas con tu tarea. O sea, si tú no estás en el lugar que el Eterno ha establecido para ti, tú no fluyes. Tú no vas a poder hacer nada. Porque en el lugar donde el Eterno estableció que tú cumplas con tu misión, con tu designación, allí el Eterno asignó recursos y estableció todo para que tú puedas realizar la tarea que Él ya ha encomendado y que ha establecido todo para que tú la realices. El problema es que nosotros no le preguntamos al Eterno. Nosotros queremos que el Eterno nos apoye, nos ayude en todo lo que queremos. O sea, pensamos que el Eterno es como el genio de la lámpara, que la frotamos y que nos va a cumplir los deseos. Y no es así. Dice que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, entonces procuraron partir para Macedonia. Y allí sí se abrieron todas las puertas. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto.
estaba en el lugar correcto. Y cuando tú le das la espalda a lo que el Eterno ha establecido para tu vida y te vas hacia otro lugar, todas las personas que están contigo van a tener que vivir lamentablemente tu proceso. Cuando el Eterno te dice, tienes que ir a Nínive, y en Nínive es donde Él va a obrar y donde Él va a hacer lo que Él quiere, porque Él es el Todopoderoso, allí tienes los recursos establecidos para que tú puedas hacer la labor. Pero cuando tú le das la espalda y agarras un barco hacia otro lugar, tú vas a vivir las consecuencias de darle la espalda, pero todos los que van contigo en el barco también. Y lo peor del caso es que para Nínive te lleva el Eterno, pero cuando tú le das la espalda, tú vas a tener que pagar tu boleto. Tú vas a tener que buscar tus recursos para emprenderlo. Pero cuando es la voluntad del Eterno, los recursos llegan porque estás yendo al lugar asignado. Y eso es lo importante en nosotros, tener discernimiento en todo esto. Yo puedo querer ir a un país, yo puedo querer hacer algo, pero ¿es la voluntad del Eterno? Yo me resistí por muchos años a salir de mi país. Estaba cómodo, una casa recién remodelada, vehículos, buena posición, una serie de cosas. ¿Por qué me tengo que ir si estoy bien? Lo que esté pasando en un lugar no afecta a los hijos del Eterno cuando caminen en su perfecta voluntad. Cuando tú estás caminando en la voluntad del Eterno, el Eterno siempre va a enviar su parnasá. La provisión nunca te falta. Nosotros no estamos buscando el lugar ideal para vivir porque allí están las mejores condiciones. No, nosotros estamos buscando estar con el Eterno porque Él nos garantiza las mejores condiciones. Eso es diferente. Y uno va orando y pidiendo al Eterno que vaya mostrando. Y ese retraso trajo también sus consecuencias. Pero luego de salir y vivir diversos procesos, he visto cómo el Eterno obra para bien. Mire, confiar plenamente en el Eterno es fácil decirlo, vivirlo es lo duro. Pero es la única forma de decir, estoy en tus manos, Padre. Tú eres el único que me puede ayudar, tú eres el único que me puede proveer. Como dice la Escritura en los Salmos, en el Salmo 91 dice, tú hablas a tus ángeles acerca de nosotros y utilizas instrumentos para hacer llegar lo que tú deseas darnos. Lo que va a ser para ti, nadie te lo va a quitar. Aquello que te quitaron, aquello que ya no es tuyo, es porque no era. Es porque el Eterno simplemente dijo hasta ahí, ya. Puede ser que era algo por un momento, por una etapa, y el Eterno quiere darte algo mejor y tienes que aprender a soltar. Y eso muchas veces nos cuesta. Es muy cómodo estar en la zona de confort, pero es muy predecible. Dice la Escritura, en Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14, Hebreos 5, 12 al 14, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra del Eterno. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, en vez de ir avanzando por el tiempo y todo esto, ir madurando, no, empezaron a ir hacia atrás, empezaron a hacerse infantiles, niños en sus actitudes y decisiones. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y qué hacemos con todo esto? Dice, para los que por el uso, la práctica, usarlo, activarlo, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando una persona no discierne el bien y el mal en su vida, es porque dejó de ejercitarse en la palabra.
es porque volvió a ser un niño, es porque retrocedió. A lo mejor había avanzado mucho en su vida, en su plano espiritual, y sin darse cuenta, una decisión lo hizo descender y ni lo vio. Ni lo vio. Miren, la presencia del Eterno en nuestra vida y su manifestación siempre trae grandes cosas. Pero cuando el Eterno empieza a alejarse, o nosotros empezamos a alejarnos del Eterno, mejor dicho, y corrijo, cuando nosotros empezamos a alejarnos del Eterno, simplemente oímos, o mejor dicho, captamos un silencio apacible hasta que se presenta nuevamente el Eterno. Y es allí donde nosotros debemos evaluar qué es lo que estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer. Por ende, tomar decisiones que muchas veces son más bien reacciones basadas en los sentimientos y que estas son apresuradas, son lo peor en la vida. Nunca se toma una buena decisión en caliente, en medio de las circunstancias del conflicto o cuando los sentimientos están de por medio. Cuando los sentimientos están de por medio ya no somos objetivos. Toda la objetividad la perdimos porque vemos a través de los lentes del corazón. Es como una pareja y le dicen, mira, pero es que no te conviene, mira cómo te trata, mira cómo es, mira lo que hace, mira por dónde anda. Y la persona no lo ve. La persona lo tapa con, pero es buena gente, pero él me quiere, y yo sé que cambia, y yo sé que él puede mejorar. Lo que hay es que orar un poquito más y tener fe. No aceptamos que el barco se está inundando. Y es la forma como podemos como que drenar lo que internamente estamos viviendo y que nos afecta por completo. Dice la Escritura en Isaías 28:16. Dice la Escritura en Isaías 28:16. Por tanto, el Eterno, el Elohim, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Y dice la Escritura, ahí mismo en Isaías, pero el capítulo 52, verso 12, Isaías 52, 12, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Adonai irá delante de vosotros y os congregará el Elohim de Israel. Salir, actuar, decidir en el tiempo correcto es sumamente importante, ni antes ni después. Y para poder hacerlo y tomar decisiones correctas necesitamos estar plenamente conectados con el Padre. Que ninguna emoción ni sentimiento puede influenciarnos, sino que seamos sensatos, seamos sabios y caminemos con prudencia. Porque seguir cometiendo estos errores, ¿cuántas cosas vamos a tener que vivir para poder llegar a aprender? Como dice el mismo profeta Jeremías, capítulo 7, verso 24. Jeremías, capítulo 7, verso 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, personas que deberían ser ya maduros y crecer, ahora son como niños. Y es por lo que dice la misma palabra, que fueron hacia atrás y no hacia adelante. No quisieron oír la palabra del Eterno, prestaron más bien atención a su propio consejo. Ahí es donde está el error. Cuando creemos que nuestra manera de pensar y de evaluar las cosas supera al Eterno, hasta allá llega el alto engaño. Hasta allí nos mentimos. Para concluir, quiero
terminar con esta cita en Isaías 26, versos 2 y 3. Isaías 26, versos 2 y 3. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta cita nos enseña cómo se abren las puertas para que entre la gente justa que guarda la verdad. Y por guardar esa verdad, por ser fiel a esa verdad, dice, tú guardarás en completa paz. El Eterno garantiza, guarda, nos da completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. Si no tienes paz, es porque no estás centrado en el Eterno. Es porque tu corazón te domina. Es porque tus sentimientos te afectan por completo. Es porque tus emociones te están cegando. Pero cuando tú estás en completa paz, tú puedes decidir mucho mejor y ver las cosas con objetividad. Es como aquel que después de ser tan aconsejado y orientado, toma la decisión, esto no me conviene y se aparta. Ahora viendo las cosas a la distancia, las percibe mejor. Y dice, oye, pero si esto es así y esto es así, y cómo es posible esto y cómo es posible aquello, y hace lo otro y hace aquello. Ahora sí lo ves porque tomaste distancia. Cuando estás envuelto en medio de ello, no ves nada y tampoco quieres ver. Porque son los sentimientos los que te dominan. Pero cuando tu pensamiento está perseverando, está enfocado en el Eterno, Él te da completa paz porque tú estás confiando en Él. Aprendamos a confiar en el Eterno. El Eterno nos guía en la quietud, en la paz, no en la zozobra, no en la confusión. El Eterno no nos orienta cuando estamos en medio de esa crisis o alterado, no. Primero hay que buscarlo a Él. Primero hay que aprender a reposar en Él. Primero hay que dejar las cargas. Y después que nos oriente, que nos indique, que nos guíe. Porque en medio de una crisis emocional o cuando estamos afectados sentimentalmente, no tomamos las mejores decisiones. Que no cometamos el error de pedir al Eterno que bendiga nuestra voluntad. Nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos y shalom.